número 4. Ok. Ya, ya, listo, listo, listo. Muy bien. Entonces decía, capítulo número 4. Todos nosotros, como hijos de Dios, estamos agradecidos a la vida con la salvación. Uno de los problemas que nuestro cristianismo está teniendo es estancados en la salvación y nos estamos olvidando lo que continúa. Por ejemplo, en el capítulo disculpas del caso, pero no. Ahí también. Bueno, en el capítulo 4, en el versículo número 12, ¿sí? Se habla de Abraham como el padre de la circuncisión, capítulo 4, versículo 12, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también, ¿sí? Mire usted, sino que también, hermana Melinda, tu micrófono está activado, por favor, si pudieses ayudarnos con ello. Decía, ¿no? No solamente es para, dice para, o sea, para la salvación, sino que también, ¿sí? Entiéndase, sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Entonces, cuando se trata de justificación o de salvación, no se piense que ya ese es el fin. No se piense que ya esa es la meta. Ya estamos salvos, listo. No, a ello nosotros las pisadas de la fe. Esto es, usted y yo, crecer en la fe. Hemos nacido en la fe, pero ahora necesitamos bien nosotros, perdón, crecer en la fe en Jesús. ¿Podría hacerme un poquito, un vasito con agua? Disculpen ustedes. Creo que se me pasó un zancudo. Con el dengue, ¿no? Gracias. Disculpen ustedes. Entonces decía, necesitamos ello, nosotros, los creyentes, porque es una generación, no valgan verdades, el sacrificio, no en términos muy generales, que uno, las cosas sean fáciles, dos, que también seamos exitosos. Nos agrada eso como sociedad. Y también estamos haciendo que el cristianismo vaya por ese lado. Cuando entendamos el cristianismo a Cristo, Cristo fue sufrimiento. ¿Sí? Cristo fue servicio. O sea, Cristo no fue en este que todo salga como él quería, sino tener esa actitud. Entonces, aquí en este pasaje se está ciertamente, ¿sí? No por ser entonces judíos, no es que por ser judío ellos ya eran justificados, ¿sí? ¿Sí?
el padre de la fe que fue Abraham, él no fue justificado por ser judío, justificado por qué cosa. Eso agradó a Dios. Entonces, eso es lo que estamos nosotros viendo, ¿sí? En el versículo número 14, ¿sí? Versículo número 14, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, salvo entonces aquellos que tratan de vivir por fe, están que pierden su tiempo. ¿No es así? Pero no es así. Es por fe que en verdad nosotros somos justificados, como, como también los judíos. O sea, entiéndanse, ¿sí? Los judíos no eran justificados judíos. O sea, por tener ahí judío, no piensen ustedes que son hijos de Dios o ya son justificados delante de... No, no, no es así. Es por la fe en Dios, como Abraham también tuvo esa fe. Dice también en el versículo 15, mire usted, pues la ley produce, a ver, es estudiado. ¿Por qué razón se dio la ley? ¿Con propósito se dio la ley? ¿Alguno de ustedes? Para que ciertamente, sí, el hombre se da de sus pecados o de lo pecador que es, porque la ley era perfecta, espiritual. El hombre no, el hombre era carnal. Se hace, se hace lo que se puede. Entonces decía que si el ociador o entiende que es pecador, por ende, por eso es que dice aquí nuevamente en el versículo número 15, pues la ley produce ira. ¿Ira de quién? Bueno, en este sentido, supondría que es la ira de Dios, porque a través del hombre entiende que cierto es pecador, y si es que no quieren ser de fe, sino seguir de acuerdo a lo que ellos son, esto es su religión, esto es a su nacionalidad, entonces eso va a mostrar al hombre que él era pecador. ¿Qué era lo que debía hacer el hombre? Buscar el perdón de Dios. ¿Sí? Pero no, si los judíos no necesariamente buscaban el perdón de Dios, sino simplemente, insisto, ellos con su DNI de judío pensaban, ellos, nosotros somos hijos de Dios. Y no eras. También menciona acá algo interesante, sin embargo. Dice, versículo 15, pues la ley produce ira. Dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Vamos a ponerlo bien. Vamos a suponer lo siguiente. Aquí vamos a usar en la avenida Juan Pablo. Esa avenida. Van a mayor velocidad. No que se debería, pero sabemos que es así. Entonces vamos a suponer que la velocidad 35 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Muy bien. Por lo tanto, si alguien va más de 35, ya está yendo, ya está yendo contra la ley. Por lo tanto, ese alguien podría ser sentenciado en razón a que transgredió la ley. Ciertamente. Ahora,
un letrero, podría manejar, conducir ahí hasta a 80 y no sería delito, ¿o sí? Porque no hay ley, no sería delito. Entonces, sin embargo, entiéndase también lo siguiente, que el hecho de que no hay y que no haya delito, no significa que esa persona por ir a más velocidad, mayor velocidad, no pueda tener un accidente. Si me dejo también comprender con eso. O sea, el hecho de que, insisto, no se está rompiendo una ley, no quiere decir que uno no puede morir en un accidente. ¿Por qué digo esto? Porque si bien el pueblo no judío no tenía leyes, pero eso no estaba en ninguna ley. No. Porque sabemos que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. ¿Sí? Así que siempre comprendamos todo el pecador, todos nosotros somos limpiados de ello, es a través de la fe en Jesucristo. Y por tanto, versículo 16, por tanto dice, es por fe, ¿sí? Solamente por fe, o sea, la fe es lo que justifica para que sea por gracia. A ver, ¿qué es la gracia? Porque a veces uno dice, gracia es un regalo. Da, ¿sí? Como un presente. En este caso, eso es a lo que se refiere. La justificación es por la gracia de Dios. ¿Pero a través de qué cosa? De la fe. Porque si fuese por obras, la justificación, entonces ya no sería por gracia. Porque si fuese por obras, el que obra, de hecho, o el que obra, tiene derecho a una remuneración. O sea, el que obra se ganase la justificación a la salvación, ya no sería, ¿verdad? Pero sabemos que la salvación no se puede obtener por obras, porque es imposible. ¿Por qué razón es imposible que la salvación se pueda obtener por obras? ¿Por qué razón? Algunos de ustedes, ¿por qué razón es imposible que la salvación se pueda recibir por obras? ¿Perdón? ¿Porque es personal? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Por qué razón no se podría obtener la salvación por obras? Porque Dios lo ofrece gratuitamente y obviamente si te ofrecen algo gratis, tener que pagar, tú vas a abrir lo que es gratis, ¿no? A ojos cerrados. No habría cantidad de obras, ¿ok? ¿Qué más? Para que nadie se gloríe, también, muy bien. ¿Alguien más? Algo más. Porque, pastor, porque las obras las haríamos ya Simplemente nosotras, nosotros, ¿ya? o sea, ya no sería la voluntad de Dios, sino Claro, nosotros. ciertamente las obras las haríamos nosotros, menciona hermana Endira. Ya, ok. ¿Algo más? ¿Algo más? A ver, gente, este es pensamiento tan sencillo, pero tan necesario. ¿Sí? ¿Qué produce el palto? Palta. ¿Qué produce el naranjo? Naranja, Naranjas. ¿Qué produce el pecador? Pecado. pecado. Correcto. Entonces, lo que nosotros vamos a producir, ¿sí? Vamos a suponer, yo me quiero ganar mi salvación. Yo me quiero ganar mi salvación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a producir? Pecado. ¿Dios acepta el pecado? Es santo.
¿Se da usted cuenta? Entonces, no se puede por obras. Es imposible. ¿Perdón? Solamente la fe al pedir perdón. O sea, la fe, ¿no?, de que Jesús murió por nosotros. Es la fe en Jesús. Y en razón a ello pedimos perdón a Dios. La salvación simplemente estamos, pero no trabajamos por ella. ¿Quién hizo? ¿Sí? Significa entonces, y aquí es donde muchas veces nosotros nos equivocamos, significa entonces que ya soy salvo. Entonces no tengo que hacer nada más. No, porque bien en razón a que somos justificados no por méritos propios, sino por la gracia de Dios, como de y ese agradecimiento, ¿qué debemos hacer? Si Dios, tú eres mi Señor. Por eso nuevamente regreso al versículo número 12. Sí, dice, y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también sí que hemos sido rescatados, la fe en Jesús, por si hemos sido rescatados, hemos sido salvados, hemos sido sacados de una condición que no era buena. Ahora caminemos en esa fe, en agradecimiento a Dios, en reconocimiento a Dios, caminemos en esa fe. Sigamos. Pues a eso es a lo que estoy refiriendo en el versículo número 16, donde dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia. ¿Cuál fue la promesa que Dios dio a Abraham? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue esa promesa? ¿Sí? Está en, bueno, a la mitad del versículo dice, la promesa de que sería heredero del mundo, ¿no? Sino por la justicia de la fe. ¿Sí? En el versículo 17, vamos a llegar a ello también, dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, en el versículo 17 dice, ¿no? Ser padre de muchas gentes. A eso es lo que se refiere, tener una descendencia inmensa, pero esa descendencia se refiere a la fe. Así que regresando al versículo número 16, repito, ¿sí? Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Cómo es que se le dio? Por la fe. ¿Sí? Por la fe. Por lo tanto, todo aquel que también quiera ser justificado es por la misma fe. ¿Sí? Ya no por las obras, nunca ha sido por las obras en realidad, ¿no? Así que esa promesa es firme. Bueno, todo respecto a la justificación por fe, es firme, es segura, es estable, podemos nosotros confiar. Y usted que puede venir alguna otra persona, puede venir algún otro predicador y le puede a usted decir, no, la salvación no puede ser por gracia, porque el hombre también tiene que poner de su parte, ¿sí? Y usted quizás va a dudar y usted va a decir, no, tiene razón, porque ¿qué se da gratis? Nada, ¿no? Todo cuesta. Pero entienda, no. La promesa de Dios respecto a la justificación por la fe es segurísima. Menciona acá, está firme. O sea, esa justificación, esa salvación, dice, es firme para toda su descendencia. Para toda la descendencia de Abraham.
Unas cosas interesantes respecto a esta palabra descendencia, ¿sí? Es que esta palabra viene de la palabra que nosotros conocemos como esperma. Tiene que ver con el fruto, la simiente, ¿no? Y es que muchas veces nosotros en realidad no nos damos cuenta de que así como hemos nacido para una familia de sangre, Dios nos ha hecho nacer para la familia de la fe. Porque muchas veces, es más, nosotros decimos la sangre es más fuerte, ¿no? Que cualquier otra cosa. Hermanos, la fe es más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Sí? Y para nosotros que vivimos en una sociedad como la nuestra, donde se nos ha hecho básicamente tratar de apartarnos de los principios divinos, hemos caído en dejar de lado, en verdad, el entender que ciertamente en Jesús hemos nacido de nuevo. Hemos nacido para una en él. Llegaron su mamá, llegaron sus hermanos y le mandaron decir, oye, tu madre y tus hermanos están acá. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Mire, que Jesús había nacido de María, ¿o no? Pero Jesús dijo, ¿qué cosa? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi padre? ¿Quién es mi madre? Pero nosotros pensamos, no, 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 más peso siempre va a tener mi familia de sangre. Y su familia de sangre, entiende, es una gran bendición. Una gran bendición. Entienda usted. Pero nunca podemos compararla con la de Dios que nos hizo hermanos por la sangre preciosa de Jesús. Cuando vemos, eso sí, por lo general nosotros dan. Y cierta familia, por favor, no malinterprete eso. Seña respecto a la familia. En Primera de Pedro también se habla, ¿sí? Que fuiste nacidos o renacidos de la simiente preciosa. ¿Sí? No con oro ni plata, sino Cristo Jesús. Interesante esta en realidad. Entonces dice que a fin de que la promesa, versículo 16, sea firme para toda tendencia, no solamente para la ley, sino también para la madre de todos nosotros. Él es padre de todos nosotros. ¿Recuerda usted quién recibió y hablamos de ello la semana pasada, quién recibió a Lázaro, el mendigo? El seno de Abraham. Fue Abraham. No fue su papá. No, porque a veces nosotros pensamos, sí, cuando me muera me voy a encontrar con mi mamá, con mi papá. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero Lázaro, Abraham, esa es la familia eterna. Es la familia eterna. Insisto, no estoy diciendo con esto mande rodar a su familia, ¿sí? No, 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 porque a veces como que da ganas también, ¿no? Cuando uno está sobre todo, ¿no? Uno es adolescente, ¿no? No, 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 no es esa la idea. La idea es que, y que a través de ello podamos ser bendición para la familia. Muchas veces hacemos que la familia hasta nos aparte de la pizza de la fe. Porque mi familia, ¿no? Cuando la idea es, si queremos ser bendición para la familia, no descuidemos las pisadas de la fe.
Sí, no descuidemos de ello. Muy bien, entonces es Abraham, el padre de todos, dice en el versículo 17, como está escrito, te he puesto, ¿no? Ciertamente a Abraham se le dijo esto, te he puesto por padre de muchos. Dios, mire, ¿sí? Aquí crees tener fe, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que son o que no son como. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios finalmente le dijo una vez, vas a tener un hijo en un año? ¿Cuántos años tenía Abraham? La última vez que Dios le dijo ya eso, él tenía 99 años. A los 90 años también le dijo, ¿no? 75, los 90, a los 99. Le dijo, vas a tener. No habían tenido él y su esposa hijos durante primeros, no sé a los cuántos años se habrá casado Abraham. ¿Alguien sabe a los cuántos años se casó Abraham? Aviéntele un número usted. No, aviéntele un número, atrévase. Los cuántos años cree que se casó Abraham? ¿Perdón? A los 70 años Abraham. No sé, yo estoy preguntando nomás. A los 30 años se casó, más o menos. ¿Había más? ¿Perdón? ¿20? ¿20? Yo diría que por allí. 20, 25, porque la vida era distinta en ese entonces. Ah, ahora hay estudios, hay una profesión que mucha gente quiere hacer. En eso entonces no había todo. La gente se casaba más joven, ¿no? Eh, Se piensa y se dice que se casaban a los 16 años, o a partir de los años exactamente. A partir de los 16 años se casaban. Así que no sabemos exactamente a los cuántos años se casó Abraham, pero ya digamos desde los 20. Digamos. Estoy hablando de Ismael, pero no fue de Dios le había dicho, vas a tener una gran descendencia, hablando de a través de Sara. Entonces, se habían casado, digamos, a los 20, tiene 99 años y no tiene hijos. ¿Cree usted que humanamente hablando, si vas a tener hijos? O sea, son 70 años que han, no, 80 años en todo caso, sí, 80 años y que sí, no se tuvo hijos. ¿Creen ustedes que nos estamos rejuveneciendo? No, o sea, por eso es que dice acá, así, dice a la mitad del versículo 17, ¿sí? El cual da vida a los muertos. O sea, no había ya posibilidad humana de que ellos puedan tener hijos. Si en los primeros 70 o 80 años no tuvieron hijos, ya era casi imposible que después los tengan. Dios, pero Dios. Por eso dice, Dios da vida a los muertos. Porque en este aspecto, en lo que estaba como muerto. Si me dejo entender, estaba como muerto en lo que se refiere a reproducir, pero Dios le había dicho, Dios le prometió y creyó. Mira lo que dice nuevamente, como está escrito, de muchas
¿Quién creyó? ¿Qué es lo que creyó? Que Él da vida a los muertos. Mi situación, humanamente hablando, es imposible, pero Dios me ha prometido. Dios me ha prometido. Dios me ha dicho. Y no solamente ello, sino que también dice al final del versículo 17, ama las cosas que no son como si fuesen. ¿Te entiende usted lo siguiente? Promesas de Dios, ¿sí? Las promesas de Dios, ¿sí? Son tan seguras que así esas promesas todavía se vayan a cumplir en el futuro, nosotros debemos verlas como que sí, ellas ya se cumplieron por la seguridad de la palabra de Dios. Dijo Abraham, tú vas a tener. ¿Cuán segura era esa promesa? Pero Abraham miraba al futuro y nada, ¿no? Pero aprendió a ver en Dios. O sea, cada promesa que Dios, por más que se refiera al futuro, por ejemplo, Jesús va a venir. Jesús va a venir. Es seguro. Es un hecho. ¿Sí? No lo vemos todavía, porque esa promesa tiene cumplimiento a futuro. Pero es un hecho, porque todo lo que Dios promete, hermanos, es seguro. No debemos dudar. Ojalá tuviésemos esa fe. Ojalá tuviésemos esa fe cuando, por ejemplo, Jesús nos dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Es un hecho. Es un hecho. ¿Por qué razón? Fe o falta de fe. ¿Sí? Dios nos ha dicho, no te afanes por el mañana. Encargo del mañana. Pero ¿qué hacemos nosotros? No confiamos. ¿Me entiendes? Todo lo que Él nos dice es seguro. Si solamente nosotros aprendiésemos con gran vigilancia. Él creyó, sí, o sea, esa es la fe, creyó en esperanza. La esperanza es una segura ocurrir. Por eso cuando se habla de la esperanza de sí, la vida eterna, es seguro. Es una expectativa segura. No tenemos que dudar. Oye, pero ¿y si me muero y no voy? No, no, no hay necesidad. ¿Por qué razón? Porque Jesús nos aseguró ello. ¿Sí? Entienda, o sea, todo lo que Dios nos dice, debemos nosotros, y que todavía no se cumple, verla como una esperanza segura, como por ejemplo la vida eterna. No hemos visto, ¿verdad? No lo hemos visto, pero tenemos la seguridad de ello. La seguridad. En la forma como yo vivo, no, en aquel que si Jesús cree, somos justos. Versículo 18, pero a la vez también contra esperanza. ¿A qué se refiere con ello? Versículo 18. Repito, él creyó en esperanza, contra esperanza. ¿Qué se refiere? Nuevamente, humanamente hablando, es imposible. O sea, ya habían pasado 80 años de casados y ellos no tenían. Humanamente hablando, es imposible. Porque la vida de Abraham y de Sara ya se iba, pues, como decimos, cuesta baja, ¿no? Abajo, ¿no? O sea, ¿cuándo es que se tiene hijos? Cuando la vida como pareja está en su vida, ya está en declive. En ellos ya estaba en declive.
Sara tenía 90 años, ya le había pasado, dice la costumbre de las mujeres, muchísimo tiempo atrás. ¿Sí? Entonces, pero Dios le... Y él dice, creyó en esperanza, a pesar de que humano no había muchas ansias. Hoy que hay, hoy hay tantas tiendas, que creo que se llama tiendas, ¿no? De apuestas. Si se apostase, ¿van a tener hijo Abraham y Sara, sí o no? ¿Cuánto? ¿A cuánto pagarían? ¿No? ¿O cuántos dirían a no y cuántos dirían sí? Correcto, ¿no? Correcto. Por la edad que tenían era imposible, pero Dios le prometió y él creyó. ¿Se da usted cuenta? Eso es fe, hermano. O sea, fe no es creer en lo que yo quiero creer. Porque muchas veces, ¿no? Se nos mete no a la mente, no, es cuestión de que tú creas en lo que tú quieres y Dios te lo va a dar porque eso es fe. No, eso no es fe. Eso quizás sea fe en uno mismo. Fe en Dios es creer en lo que Dios nos dice. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta. Bueno, honestamente, nosotros como creyentes obedecemos a Dios. Del 1 al 10. Del 1, ¿cuánto nosotros como creyentes cree usted que obedecemos a Dios? Bueno, ese es que estamos teniendo. Sí, ese es el tipo de fe que estamos teniendo. Deberíamos creer, deberíamos, deberíamos creer, ¿sí? Que en lo que Dios nos dice. Lo que menciona, perdón, versículo 18 decía él, y ello en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas. O sea, dice, cree. Pero ¿qué ocurre? Mira su cuerpo, mira el cuerpo. ¿Y qué creen que pasó? Obviamente que como humano, él también hubiese dicho, y habrá dicho, y creo que dijo, no, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué necesitaba de Dios? Por eso nos dice que debemos andar por fe, no por vista. Porque si andamos por vista, ya no va a ser por fe. Ya no va a ser por fe. Por ello necesitamos confiar en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos ofrece, en lo que Dios nos promete. Nosotros, por ejemplo, confiamos más en, qué sé yo, es que necesitas tener una mente positiva para que sea. No estoy diciendo que tengamos que ser negativos. Simplemente estoy diciendo es, miremos, sigamos en Dios, en su voluntad para con nosotros. El resto no lo sabemos. Por ejemplo, si nos enfermamos hoy y nos enfermamos de muerte,
¿qué garantía tendríamos de que Dios nos va a curar? ¿Alguna vez Dios nos... Porque cuando te enfermes, muerte, yo te voy a levantar? No nos ha dicho. No nos ha dicho. Que nos, sí nos puede levantar. Sí. Pero no nos ha prometido, sí, eso va a pasar. Porque ¿cuántas veces usted ha escuchado a personas, te voy a pedir a Dios si Él te va a levantar? No, no, pero Dios no nos ha ofrecido. Nos ha ofrecido es, yo voy a estar contigo siempre. En ello nos levanta, amén. Pero si también nos lleva, o sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, Abraham, mire qué hermoso, no se debilitó en la fe. Hermanos, ¿cuánto cree usted que nosotros nos debilitamos? O sea, ¿cree usted que, por ejemplo, nosotros, el cristianismo, cada vez más fuertes en esa fe de creer en lo que Dios nos dice como para obedecer, que más bien nos dando porque viviendo a nuestra manera? Considerar su cuerpo que está como muerto. Pobre, pobre hombre, ¿no? Qué feo, ¿no? Que no, después iban y dice, estaba como muerto. ¿No? Cuando uno quiere, que uno está ¿no? energético y todo. No, que, como que le baja la muerte. No, no. La autoestima, no, que estaba como muerto el hombre. ¿No? Siendo, dice allí, de casi 100 años. O sea, él no se debilitó, o sea, su fe no se debilitó a pesar de mirar su cuerpo. No, sino que también o la esterilidad de Sara, porque no solamente eran los 80 años, sino en sí este, de apuestos. ¿Sí? Él mantuvo su mirada en la promesa, en la promesa. Dice, mire usted, versículo 20, tampoco dudó, ¿sí? O sea, no dudó de Dios, incredulidad de la promesa de Dios. O sea, no era fácil. Y no piense que la fe va a ser fácil de disparar. ¿Sí? ¿Cree usted que Abraham fue en cuanto a esto, por ejemplo, cada día él era probado? ¿Por qué razón? Porque miraba su cuerpo, miraba a su esposa y humanamente hablando, claro que pensaban, esto es imposible, pero su mirada estaba en la fe. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta? Su mirada estaba en la fe. O que le fue fácil. No, no, yo pienso que le fue difícil. Cuando Dios, ya después de que tiene Abraham su hijo, Dios le dice, entrégame a tu hijo. Y encima le agrega, tu único. Qué fuerte. ¿Sí? Qué fuerte. Y Abraham, obviamente, no le fue fácil. Pero él tuvo la mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, de él yo te voy a dar descendencia. Y Abraham entró. Dios no falta sus promesas. ¿Te das cuenta? Dios nunca falta sus promesas. Confiemos en Él. Ahogados. ¿Sí? Entonces, mire usted, dice, tampoco dudó por incredulidad
promesa de Dios, mire lo que menciona, sino que se fortaleció en fe. ¿Sí? Hola, hermana, buenas noches, podamos ver, porque si no la vemos, puede desaparecer. Ha desaparecido delante de mis ojos una bicicleta anteriormente. Ya, ahí está. Ahora, presta atención a esto, ¿sí? Versículo número 20. Con esto vamos a terminar, ya que ya llegó la hermana Camila. ¿Sí? ¿Sí? Vamos con el versículo 20. Mira lo que dice. Tampoco dudó, ¿sí? Nuevamente, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Y mire lo que al final del versículo número 20. Dando gloria a Dios. Nuestro crecimiento, nuestro fortalecimiento en la fe, eso sí glorifica a Dios. Porque nosotros pensamos, ¿verdad? No se acepta cualquier cosa así, con tal que yo cante, y si canto fuerte mejor, para que entiendan cuánto amor hay en este pechito para ellos. No, a Dios no, eso es sencillo. El corazón, la fe que se debilita por desobediencia, ¿sí? Por falta de confianza, no glorifica. ¿Qué tipo de fe estamos teniendo? ¿Sí? ¿Qué tipo de fe estamos teniendo? ¿Cuándo sabe usted que su fe se está fortaleciendo? Tenemos la voluntad de Dios como la van a haber pruebas. Van a haber pruebas que nos digan, sí, pero no mires allá. Mira acá. No. Van a haber pruebas. Abraham se envejecía. Su esposa se envejecía. Claro que eran pruebas. Pues mira, y esa es su fe se fortaleció. ¿Cuándo es que sabemos que nuestra fe se fortalece? Cuando esa fe glorifica, esa fe justifica. Ahí nos detenemos, no porque llegó la hermana Camila, sino porque el tiempo nos ganó. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Yo pienso que, no sé, a veces, no es que a veces, sino que yo pienso que definitivamente la Biblia es clara. Yo me, sí, o muchas veces